Hola mis amigos, Dios los bendiga y todos los que nos miren en este canal de YouTube, pues la idea es explicar un poco lo de la palabra de Dios, pero conforme a las escrituras. Porque hay muchos que nos han enseñado de diferentes formas y a veces nos hemos confundido. La idea no es hablarlo para ninguna doctrina, no, que mi doctrina que es tal, que esta otra, que es aquella, que X. No les voy a enseñar de doctrina de hombres, vamos a hablar de la doctrina cristiana y los mandamientos como manda la Biblia y las leyes que fueron en el antiguo pacto. Algunas permanecen, porque muchas dicen, no, se acabaron esas leyes, no, ya no. La primera ley o mandamiento que Dios da, lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18. Entonces ahí encontramos, en esa parte, donde Moisés sube al monte cuando el pueblo llega a Sinaí, que sale de Egipto. Eso tenía 2 meses más o menos de haber salido, porque si vamos a la palabra, vamos a encontrar que Israel duró 2 meses en llegar al monte Sinaí, porque los 2 meses que llega es que baja Cetro, el suegro de Moisés, y la mujer y los hijos de Moisés a visitarlo. Y en esa parte dice la Biblia que hacía 2 meses que había salido, es la vez que llega a Sinaí, y ahí mismo donde Moisés, en esos mismos tiempos, es donde Moisés sube a recibir los 10 mandamientos. Pero cuando dicen en Éxodo 31, 18, que fueron escritos con el dedo de Dios, con fuego. Esas tablas ahí no las escribió Moisés. En Deuteronomios capítulo 4, versículo, digamos 3 en adelante, empieza Dios a dar los mandamientos y dice que el que guardare sus mandamientos los guardará hasta 1000 generaciones. En otras ediciones de la Biblia dice a millares, pero la Biblia antigua dice hasta 1000 generaciones lo guardará Jehová. Entonces los mandamientos se entiende que los mandamientos son de Dios, son de la ley de Dios, son los mandamientos espirituales. No es de obras, es mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, santificar los días de fiestas. Bueno, esas son cosas que se encuentran en esos mandamientos, que muchos dicen, y muchas personas han dicho, que eso quedó atrás, con Jesucristo venir a liberarnos de esas leyes, que no fue de la ley de Moisés, sino de la ley, toda la ley, o sea, tanto ley de mandamientos y ley de obras, que fueron escritos por Moisés en un libro. Moisés escribió muchas cosas en un libro. Se dice que más o menos 613 leyes hay escritas en el libro de la ley de Moisés, del libro de la ley de Moisés, que es la cual el pueblo no puede cumplir, el pueblo de Israel. El pueblo no cumple, el pueblo no quiere cumplir esas leyes, eso no cumplió. Por eso Cristo nos libertó de esas leyes. Pero lo que en el capítulo 5 encontramos también donde Dios da todos los mandamientos a Moisés. Y también encontramos en Levítico, muchas partes vamos a encontrar, en el Éxodo 20 vamos a encontrar todos los mandamientos. Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar todos los mandamientos de Dios. Pero aquí no estamos enfocando es lo que recibe Moisés, las tablas de la ley que recibe Moisés. Entonces en Deuteronomio capítulo 10, del 1 hasta el 5, vamos a encontrar cuando Moisés baja con las segundas tablas. Porque él sube nuevamente, Dios dice que le abre unas tablas y haga un arca de madera. Y entonces él hace su arca, que se va a llamar el arca del pacto de Jehová. Y es donde sube Moisés y baja. No lo escribe Moisés, lo escribe Dios nuevamente, porque dice escribiré. Dios escribió sus mandamientos. Y baja Moisés por segunda vez y coloca las tablas de la ley en el arca del pacto. Mire que en ese tiempo, hasta, y aquí vamos a encontrar hasta que sale el pueblo. ¿De cuánto duró Israel en el desierto? Se va de 40 años en el desierto. Y cuando ya Moisés tiene 120 años, que ya Moisés va a morir, es donde él comisiona a Josué. Porque el que entra a la tierra prometida es Josué. La tierra prometida es nuevamente Canaán. La misma tierra donde habitó Abraham, Isaac y Jacob como forasteros, pero cuando estuvieron en Egipto,
cuando Moisés los saca de Egipto nuevamente, que es cuando están en el desierto, ellos van a pelear esas tierras y se van a establecer por tribus. Los mandamientos se le dieron a ese pueblo, digamos, a los meses de haber salido de Egipto, donde Dios los subirá unas ordenanzas, porque Dios lo primero que le dice a Moisés, ordena al pueblo, el pueblo tiene que tener un orden, y lo ordena con tales mandamientos. Y vamos a analizar más adelante, donde el libro de la ley se da es a los 40 años. Moisés lo siguió escribiendo, porque no dice que no lo escribió, porque está también en Números capítulo 18 cuando Dios pacta. Además de un libro de la ley, Dios también está pactando con Leví. Dios pacta con Leví, porque antiguamente, y hay muchos que se agarran de esas doctrinas a veces sin leer, y lo que siempre me hemos dicho que son hay cosas que están escritas en el libro de la ley y no en la ley de mandamientos. Entonces cuando Dios pacta con Leví en el desierto, que es lo que ha escrito Moisés en el libro, es lo que se cumple cuando salen del desierto, de vacas, de alimento, que los hijos de Israel tienen que llevarle a los levitas, que eran los sacerdotes, porque ellos iban a salir a una tierra que era, y se mandó a que miraran la tierra. Ustedes han leído esa parte donde se miró que se mirara la tierra, que producía miel y leche, era una tierra buena, que es la tierra de los cananeos, donde ellos iban a llegar a pelear y a distribuirse Israel. Eso está en los mapas en las Biblias, pueden estudiarlo, donde se establece Israel por tribus. Cada tribu es cada hijo de Jacob o cada hijo de Israel. Jacob es Israel, porque Jacob cuando pelea en Petiel, el ángel le dijo, de ahora en adelante no será más tu nombre Jacob, te llamarás Israel. Y eso que Israel se cumple es cuando llegan a Egipto. Cuando José, usted mira lo de la escasez de trigo y eso, cuando ellos se bajan, las 66 personas bajan a Egipto, y en Egipto es donde se forma la población de hebreos o de israelitas. Entonces lo que yo me quiero enfocar es en esta parte, de los mandamientos vamos a mirar, es donde aparecen estos mandamientos. Bueno, podemos enfocarnos hasta ahí, de como recién los leímos. Se habla en muchas partes de los mandamientos, libro de Reyes, toda la Biblia en el Antiguo Testamento va a hablar de los mandamientos. Y del libro de la ley van a hablar en muchas partes. Entonces el libro de la ley de Moisés no es espiritual. El libro de la ley de Moisés era para que el pueblo lo hiciera. Era cosas de hacer. Entonces, en Deuteronomio 31:9, en este Moisés escribió todavía en el libro. Moisés todavía lo que Dios le está diciendo lo sigue escribiendo en el libro. En el versículo, está en el 31:14. 31:14. Donde dice que Dios habló. En el 9 se habla de cómo, 31:9 de Deuteronomio, se habla como Moisés escribió todas las cosas que Dios le decía. Dice, en esta escribió todo, todavía Moisés está escribiendo. Y en el 31:14 es donde Dios le dice a Moisés que ya no va a vivir más, que ya va a morir. Para que mire la distancia que hay de ahí hasta que fueron dados la ley de tablas de la ley. Y este es el libro. Y ahí dice que Moisés hizo un cántico. Esto está en el verso 22. Del 31:14 vamos a pasar al 31:22 de Deuteronomio. Dice, y escribió un cántico y se los enseñó al pueblo de Israel. Todavía no había Moisés acabado de terminar el libro. Y dice, ya en lo que miramos en adelante, cuando ya Dios le entrega a Josué la ley. Ahí acabó, digamos que el último que escribió Moisés de leyes fue el cántico. Porque ahí es donde le entrega el libro a Josué, porque va a pasar y le hace unas promesas. Que ya eso está dice, ese libro que le entrega ahí en el verso 24, podemos leer del 24, 31, 24, 25 hasta el 26, podemos leer toda esa parte. Este libro no lo colocaron dentro del arca del pacto, sino que se puso como testigo, será testigo para ti, le dice Moisés
a Josué, porque Josué era levita, él tenía que llevar, tanto el pueblo levítico, los sacerdotes levíticos tenían que llevar el pecado del pueblo para que no murieran, y también como tenían esto que trabajar para darles para la manutención de ellos, que es lo de la ley de diezmos, que está en el capítulo 18 de Números. Todo el capítulo 18 habla de eso, donde Dios le da por herencia, por heredad todo a Leví. Mucha gente se confunde en esta parte, o no sé, será que malinterpretan, o es que quieren torcer las escrituras. Porque si miramos en la antigüedad, aquí en la única parte donde Dios baja y hace pacto con Leví, capítulo 18, una parte 18, digamos del 15 en adelante, empieza a hablar de la ley, lo he dado por Israel, por el estatuto perpetuo, por el estatuto de sal, porque era alimento. Nunca se diezmaba en dinero. La gente que no tenía dinero llevaba el dinero y compraba. Y entregaba era lo del fruto de la tierra. Ese es un pacto de alimento que Dios está haciendo, el pacto que Dios hace dentro del libro de la ley. Que eso es lo que tenemos en Malaquías, porque es una ley. En el capítulo 4 de Malaquías dice, ¿acaso escribió Moisés este libro de mentira? Y vamos a mirar el versículo más adelante también de Malaquías. Esta es otra enseñanza. Entonces lo que miramos en esta parte, lo que pasa en este libro de la ley, como ya ellos van a entrar, ya Moisés va a morir, ellos van a entrar a la tierra prometida, pero entran los hijos de los que salieron de Egipto, entró el pueblo, porque todos pecaron en el desierto, hasta Moisés no alcanza a entrar, pero si entra Josué, entra Caleb, y entran los hijos de ellos. Eso fue puesto por testigo, el libro se puso al lado, entonces se colocará al lado. Al lado del arca del pacto. Eso es lo que hace Moisés como testigo, porque eran leyes de cumplir. Eran leyes que el pueblo no era capaz de llevar bueyes, de derramar sangre, si una mujer tiene superior. Bueno, todo eso es lo que son las leyes y la circuncisión, muchas cosas. Ley de diezmos, todo estaba ahí en las leyes. Ahora eso es del antiguo pacto, pero estamos hablando de la ley de Moisés. Ahora Jesucristo dice que la ley, ya en el Nuevo Testamento, que la ley fue hasta Juan y los profetas. Pero ¿por qué si está hablando en otras partes de que hay una ley? Y la ley de Dios, y que la ley es buena, y en hebreo vamos a encontrar muchas partes donde se habla de la ley, que la ley a la verdad es buena, pero cuando se habla de ley de mandamiento, lo que estamos hablando del joven rico que dice, el joven rico que está en Mateo 19 y 18, dice, maestro, ¿qué hago para ser salvo? Maestro bueno. Dice, obedece los mandamientos. Los mandamientos no quedan demolidos. Obedece los mandamientos. Y mire que le pregunta cuáles. Porque era mandamientos de ley, del libro de la ley, de obras, y era mandamientos del libro. Y era mandamiento espiritual, de tablas de la ley. ¿Y cuáles cita Jesucristo? Los mandamientos espirituales. No adulterarán, no fornicarán. Dice, eso lo he hecho. Sí, mira. Entonces, eso es lo que estamos mirando de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Nuevo Orden. En Mateo 5, 17 hasta el 19 vamos a encontrar. En Mateo 19, 17 al 18. Jesús manda guardar los mandamientos. Dice, si queréis entrar a la vida. Dice en el 18, preguntó el joven, ¿cuáles? Y Jesús le dijo. O sea, Jesús le listó los 10 mandamientos. Mateo 22, 36 al 40. Habla de ley de mandamientos. Se habla de mandamientos dados por Dios. Marcos 10, 19. Jesús también le cita los mandamientos. Juan 14, 15. Dice, si me amares, guarda mis mandamientos. Si mi madre guarda mis mandamientos. Ahora el 21, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, me será amado. Que me ama será amado por mi Padre. Está hablando de unos mandamientos.
Mucha gente dice, no, pero se resumen en 2 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando te citan las mentiras, dice que ningún mentiroso, en el Apocalipsis mucha parte de la vida, que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Cuando te cita en Mateo 5 Jesucristo, que habla de los mandamientos y habla de la mujer fornicaria, habla de la fornicación y eso, y dice antes, cuando se dijo de que el que tuviera relaciones con una mujer era adúltera, más yo le digo que el que ya miró a una mujer con malos pensamientos cometió adulterio en su interior, en su corazón. Es un mandamiento que está citando ahí. Ahora, si miramos en la lista de los no salvos en Corintios, dicen ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, de muchas clases, no solamente dicen lo que se echan con varones, los homosexuales en todas sus formas. Está hablando de ley de mandamientos. Sigamos. Hay muchas partes donde la Biblia nos está hablando en el Nuevo Testamento de guardar los mandamientos. En Juan 15, 8, 9 al 10, es muy extenso, podemos hablar, se nos iríamos toda la tarde hablando, o todo el día, o toda la noche hablando de esto, porque es demasiado largo en el Nuevo Testamento como aparece. En Romanos 7, 7 aparece. Ahí aparece de la codicia, porque ahí habla de mandamientos. Ahí van a haber 2 clases de mandamientos. Si una persona lee esa parte de Romanos, va a decir, pero a la vez, ¿por qué dice que es bueno y a la vez porque son malos? Porque es que hay 2 clases de mandamientos. Ahí está mostrando los mandamientos. Ahí en Romanos 7, 7, ¿qué palabra ahí hay una palabra de la codicia. En el verso 25, habla ley de Dios y ley de pecado. 2 cosas diferentes, están las 2 leyes juntas. En la primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 37, Pablo dice que el que enseña sus mandamientos del Señor, en Juan, ahí Pablo está refiriendo a los mandamientos. Dice que el que enseña son mandamientos del Señor, o sea, son mandamientos del Señor. En primera de Juan 2, 3 y 4. Dice Pablo que en esto le conocemos, si guardamos los mandamientos, pero el que no los guarda es mentiroso. Verso 7. Acá Pablo habla del mandamiento antiguo. En la primera carta de Juan, versículo 7, habla de un mandamiento antiguo, o sea, el mandamiento de la antigüedad, porque Pablo está en el mismo tiempo casi de que muere Jesucristo. Nosotros lo que pasa es que a veces pensamos, pero es que eso, porque dice que acá, y pensamos que esto es nuevo, porque lo tenemos acá, no, Jesucristo estuvo 30 años en la ley. Jesucristo nació en la ley, se circuncidó, hizo lo que hacían los judíos. Él vivió en la ley, él nació en la ley, y Jesucristo duró 30 años en empezar a predicar el Evangelio hasta que no recibe el bautismo del Espíritu Santo, que es ungido con el Espíritu Santo, donde empieza la predicación o el ministerio de Jesucristo. Si analizamos esa parte, Jesucristo duró 30 años al medio de la ley, porque era ley. Todavía Pablo, todavía Pedro, son judíos. Entonces esa gente debe ser en ese tiempo, y aún hay muchos que dicen que todavía se habla o no se cree en Jesucristo en Israel, que únicamente están con la ley, que no le recibieron. Aunque en esa parte la Biblia lo que quiere decir es que no le recibieron en su tierra, porque si analizamos a Jesucristo lo siguieron miles de personas. Hay muchos que malinterpretan eso, que los judíos que los deben, ninguno lo recibió. No, Jesucristo habla de darle comida a 4.000 y después a 5.000 personas. Jesucristo habla demasiadas cosas de gente que se convertía a Jesucristo, eran multitudes y no eran todos gentiles. Y también con los apóstoles. Si miramos en Hechos, también cuando Pedro predicaba y 5.000 personas o 3.000, y digamos que 3.000 se llenaron del Espíritu Santo, creo que en la casa de Cornelio. Y Pedro dice, ¿acaso quién soy yo para detener el agua? Y mandó a que todos se bautizaran en el nombre de Jesús, aunque muchos malinterpretan que el bautismo es solo, ¿no? Está hablando de la autoridad que Jesucristo había dado, porque ya eran bautizados con el Espíritu Santo. Si fuera Jesús solo, no se hubieran bautizado en el Espíritu Santo, sino que en Jesús y ya. Pero sí aparece que ya se habían bautizado con el Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua.
Entonces mire que ya tienen un bautismo cuando se manda a que se bautice en el nombre de Jesús. Y mucha gente que ha cogido doctrina de eso. Ah, no, porque ahí dice que mandó a bautizar en el nombre de Jesús, pero ya tienen el Espíritu Santo. Y como muchos también se bautizaron y no recibían el Espíritu Santo, se bautizaron en el nombre de Jesús y tocaban en posición de manos, y muchos recibieron el Espíritu Santo en el caso de Saulo de Tarso, que es Pablo. Pablo igual. Pablo lo bautizan, pero no recibe el Espíritu Santo y tocó colocar manos, y es donde él recibe la unción del Espíritu Santo, que es la que hace, el que hace nueva persona, nueva criatura. Entonces, esa es la parte que yo creo. Y aquí hay muchas partes de la Biblia. Aquí hay muchas partes donde encontramos de lo que son los mandamientos y las cosas que Dios habla. En Mateo hay unas partes tremendas, que dice que el que no guardar estas palabras, que no guardar esos mandamientos. En Apocalipsis capítulo 12, encontramos también. Dice que a quién va a perseguir Satanás. Capítulo 12, versículo como 30. Bueno, ya termina el último versículo del capítulo de 12, donde dice que de la enseñanza que está dando el dragón y la mujer que aparece en el cielo. Y ahí dice que Satanás descendió con gran ira a hacer guerra contra quién, contra los que guardan la palabra y el testimonio, los mandamientos. Los mandamientos de nuestro Dios y el testimonio de quién, de Jesucristo. Entonces mire que sí hay mandamientos. Y Pablo en muchas partes cita de los mandamientos. Jesucristo habla de mandamientos. En Juan capítulo 17 dice que encomendaba la obra que me quisiera, que le enseña, habla de mandamientos. Y muchos mandamientos que mucha gente dice, no, pero únicamente resume, aceptar a Jesucristo y ya. Acepta a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el que confiesa que Jesucristo es el Señor ya. Fácil, facilito. Esto no, Jesucristo manda a que hay que sufrir, que por el Evangelio van a tener muchos sufrimientos en la tierra. A muchos apedrearon, miren los apóstoles como murieron en islas. Juan murió en una isla. A Pedro, a Pablo, a todos los mataron. A Pablo lo mataron en Roma. Entonces, mucha gente, los apóstoles no permanecían porque los mataron, los perseguían. Uno mira, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles y aparece una persecución al Evangelio. Hasta Pablo era perseguidor de la iglesia. Sí, mira, ellos sufrían. No es nada más que, yo sufro porque a mí no me aceptaron, porque yo como cristiano llegué a la casa y no me aceptaron. No aceptaron unos católicos que habían, unas personas que son de otras congregaciones, no aceptaron el Evangelio. Me rechazaron y por eso la gente llora. Pero dice el que venciere en el capítulo 3:12 de Apocalipsis. El que venciere, lo haré columna en la casa de mi padre. Dice que le colocará el nombre, le dirá el nombre de su padre, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Entonces si miramos esa palabra, si miramos eso, el Evangelio no es fácil. No es un Evangelio de alzar la mano y usted porque pasó de católico y puso un pie en el cristianismo a calentar un puesto, estar toda la vida yendo y viniendo todos los domingos a haga palmitas y no se predique de evangelios. No se predique de dejar el pecado. No siga usted, hermanito, usted está en fornicación, usted no es que siga aquí mientras tanto. No es que esté en contra de la doctrina, porque también se predica el Evangelio de Jesucristo, pero tiene que ser un Evangelio limpio, un Evangelio sano. Y entonces aquí vamos a encontrar muchas clases de leyes y pactos. No solamente el pacto de Leví. Muchos agarran la Biblia y hablan en Hebreos. Y dice que eso sigue hasta ahorita. Que eso hace, que sigue que como el sacerdocio de Melquisedec era de rey de Salem, y no se sabía quién, ni tenía genealogía, no se sabe de dónde viene. Entonces que llega hasta Jesucristo, que Jesucristo sigue como con lo mismo de él, porque Abraham le dio unos diezmos. Porque Abraham le entrega de un botín de guerra, cuando pelea contra los cinco reyes pelean contra 4, y dice que se llevaron preso a la gente de Sodoma y al sobrino de Abraham, a Lot. Y dice que hizo Abraham recogió 318 varones que tenían los mejores y los persiguió y les dio alcance. Y dice que recuperó lo que llevaba, lo derrotó y sale el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo que era Melquisedec, y le dio pan y agua, y lo encontró y lo bendijo. Y ahí mismo Abraham dio todo lo que recuperó. No se puede malinterpretar eso, porque lo único que se entiende, porque mucha gente dice, no, Dios, eso está en la ley, hay que seguir en lo mismo. Eso fue en la ley de él. Otra cosa, al único que le diezma a Abraham es ese.
Abraham promete muchas cosas. Promete muchas cosas. Y mucha gente habla muchas cosas de Abraham, mejor dicho. Donde dice que Abraham, ¿a quién le dimos después eso a Abraham? Porque es que Abraham no tenía más que dinero, que Abraham vivió como forastero en un poco de gente que no eran amigos de ellos. El único ungido en esa era Abraham, el de la promesa era Abraham, no los cananeos. Él estuvo en tierra de cananeos. Isaac estuvo en tierra de cananeos. Es que la palabra hay que entenderla. También cuando Jacob se quedó dormido en una piedra y miró que era puerta al cielo y prometió, pone a Dios a prueba. Le dice, bueno, si usted me diere, tú me dieres, y me bendicieres y me dieres, de lo que me dieres yo te daré, y serás mi Dios. O sea que si no recibes riquezas, se va con los dioses paganos porque no era su Dios, porque no estaba dando riquezas. O sea, Dios no pacta con él. Abraham hace un pacto con él. Lo que estamos mirando el pacto de Leví, si Dios va y pacta directamente con Leví, en el capítulo 18 de Números. Que podemos leer todo el capítulo 18, podemos leer y vamos a mirar todo lo que Dios habla directamente con Moisés y con Aarón. Dice, para ti es esto, para ti y para tus hijos y tus hijas contigo. Y lo que se diezma, lo que dieren ellos, se le contará a los levitas. Eso era la ley de Moisés. No podemos agarrar a Malaquías. No es por ofender, pero la mayoría de cristianos donde me congregaba, lo primero que le pecaban y te maldecían con Malaquías. Si no te odiemos, estar bajo maldición, hermano. Porque mire Malaquías 3:10, 3:8. Malaquías dice esto y esto. Que Dios, si no, Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, o si no lo maldice. Malinterpretando, porque eso fue de la antigua ley. Y ahí se está citando, si usted es cristiano, y si usted lee la Biblia, lea los 4 capítulos de Malaquías, que al empezar dice, el primero es una revelación a Malaquías. Es una revelación o una profecía de Malaquías. En el capítulo 1 usted va a entender lo que ofrecían, porque de ese pacto de Leví se cansó el pueblo. Ese pacto de Leví que era ya lo que no servía, el pan dañado, el novillo cojo. Lea el capítulo 1 de Malaquías. El novillo cojo, el ciego. Y Dios le reclama que por qué, si Él es su Dios y Él se merece lo mejor, ¿por qué le lleváis eso? La masa fermentada, la masa mala. Dice, cansados, hastiados estamos de estos sacrificios. El pueblo se cansó de eso. De servirle a Dios. El pueblo se apartó, se casaron con mujer extraña. Entonces, como extraña era mujer que no era de Israel, era mujer de cananeo, y que Israel cuando estuvo en el desierto pasó a Moab, y Israel se prostituyó con mujeres que no eran israelitas. Ese es el mensaje, eso es lo que se enseña, eso es lo que miramos en la palabra. A la luz de la palabra es que vamos. Entonces ese pueblo se corrompe. Sí, y al corromperse, porque los que ya en el pecado de todos son los sacerdotes. Ese es un pacto, es el pacto de Leví. Entonces en el capítulo 2 de Malaquías vamos a mirar donde Dios también les reclama que les va a maldecir, Dios les dice que los va a maldecir. Ya todo el capítulo 2, Dios los va a maldecir. Dice, aún he maldecido sus sementeras. Tremendo. Sus bendiciones serán maldecidos, le voy a echar el rostro sobre los animales sacrificados, sobre el estiércol de ellos. Mire qué palabra tan tremenda. Dice que ¿por qué sigue diciendo por qué no le dan su honra, por qué no se vuelven a Él? No se puede malinterpretar eso para el cristianismo. Porque el cristianismo, si usted tiene 50 personas en una iglesia y de 10 man 10, 40 están bajo maldición, hermano. 40 están bajo maldición y no son salvos porque están bajo Dios, porque usted no lleva una plata que fue para la ley. Que ese diezmo fue, muchos no creen en, muchos echan en contra y muchos pelean porque se habla de esas cosas y que eso no se puede hablar, porque ya no se diezma plata. O sea, si demás plata pues echan el acto, pero no se le contaba por un 10%, se contaba bajo alimento. Pero dice, para que haya alimento en mi casa. Es en la casa de Jehová para la viuda, para el huérfano, para el levita. El extranjero que habitaba entre vosotros, dice en esa parte. Entonces lo que dice Malaquías en el capítulo 2 que les va a echar, le va a maldecir las sementeras, va a maldecir las bendiciones. En el capítulo 3 vamos a encontrar donde Dios dice que los va a purificar como el oro y la plata. Dice, porque el sacerdote hizo apartar al pueblo. Porque como era que ya el pecado, lo que pasa hoy en día con muchos líderes cristianos, que se apartan y siguen las cosas que no son de Cristo, las cosas que no son del Evangelio, y tú ves en las Escrituras, y se llevan la gente con ellos, se llevan al pueblo de Dios.
Lo que yo quiero es que ustedes se limpien, que el pueblo de Dios se limpie, que el pueblo de Dios sea santo. Se predica un evangelio santo, un evangelio de verdad, no que sigamos con doctrinas y doctrinas de hombre y cosas de hombre. Busquemos en la palabra, estudiemos la palabra, dígale a Dios que nos dé la dirección de la palabra para poder entenderle y que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces en Malaquías 3:8, como 3:6, donde dice para ustedes, 3:4 por ahí, para ustedes, hijos de Israel, ese es este mandamiento, eso no es para ningún cristiano, es un juicio para Israel, y para Judá, y para todo el pueblo que se corrompió, porque no permaneció, y dice, no permaneció en el pacto de mis padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. No tiene nada que ver con usted, cristiano, no tiene nada que ver con usted, hermano, porque eso fue hasta ahí. Jesucristo nos da todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa en ese pacto? En esa ley quedó ahí. Esa es la ley de Malaquías. Y entonces dicen que traiga las cosas, 3:8 y hasta 3:10, 3:11 por ahí. Dice que lleven las cosas a las bolías era un granero. Era donde la gente ya muchísimo alimento, porque eran 12 tribus cultivando, y mire la tierra de Canaán, no era todo, no era 2 cositas que llevaban. Era muchísima la comida que llevaban, para todo el mundo, para que todo comiera el de la viuda, del huérfano. El sacerdote únicamente podía comer las cosas sacrificadas, hoy y mañana, porque el tercer día se volvía inmunda, igual que el maná. A eso que nosotros exhortamos, a eso que se exhorta la palabra, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, para que tú abras los ojos, para que tú mires en qué estás, si te están aplicando la ley o la gracia. Jesucristo hizo nueva todas las cosas. El que está en Jesucristo, nueva criatura es. Y en Hebreos habla de reformar las cosas, que hasta el tiempo de la reforma, Jesucristo reformó todo. Tú no tienes que estar dejar de bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que nos está lo que nos invita el Señor. Eso es lo que se habla, que entender las escrituras, leer las escrituras. Entonces lo que estamos hablando, ley de pactos, ley de mandamientos. ¿Por qué en Gálatas 3:10 dice que el que está bajo la ley estaba maldición? Uy, no dice, ¿pero por qué? Porque eso es el libro de la ley. Eran para hacerlas, eran cosas para hacerlas. Por eso dice que el que está bajo la ley estaba bajo maldición, porque la ley no es de fe. Por la maldición nadie se justifica para con el Padre. Eso está en Gálatas, capítulo 3, en el versículo 10 en adelante. Las Gálatas, que está bajo maldición, porque no permanecen todas las cosas escritas en el libro de la ley. Porque si usted cumplió una sola ley, una sola cosa de la ley, tiene que cumplir toda la ley, 603 leyes. La circuncisión, bueno, muchas cosas que hay ahí. De sangre, pactos de sangre, muchas cosas que hay. Y quiere decir que usted no aceptó a Jesucristo, que Jesucristo no murió por usted, que Jesucristo no fue el cordero, porque antes hay que sacrificar animales en esas ofrendas, en esas cosas. Y Jesucristo hizo por todos un sacrificio, un solo sacrificio para todos. Y nos libertó por todos. El sacerdote cada año, cada persona lleva cada año, y cada año presentaba animales por el pecado. Jesucristo murió por todo, nos limpió del pecado, derramó la sangre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es lo que yo llamo a que reflexionemos en eso. No para que te salga, o para que te digas José un borracho, o te vayas a tomar trago, o no, yo no sigo más, no. Es para que te limpies, para que te fortalezcas en el Evangelio, para que le cumplas a Dios, no a los hombres. Eso es lo que yo les invito a que lean la Biblia, a que estudien la palabra. No que me la digan y porque me metieron una doctrina, y porque yo creo en aquello, y usted pelea por eso. Y usted pelea, dice, no, yo peleo por esto, porque si no aceptan mi doctrina, gente creo que lo que dice en la segunda de Corintios 4:4, que en los cuales el Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento del incrédulo. ¿Cuál es el incrédulo? O sea, el que está afuera, el que está dentro de la iglesia no entiende, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque se están cometiendo muchos atropellos con la palabra de Dios. Ya no se predica de Jesucristo, se predica de plata, de dar, de una salvación fácil. Se predica únicamente de que del 10% Dios le va a dar el 100%, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar todo. Jesucristo fue pobre, Jesucristo no tiene nada que dar. Pablo dice que no tiene nada ni para comer, que hay de aquellos que se comen el pan de los demás hermanos, que él trabaja duro. Pablo pidió una ofrenda voluntaria. Jesucristo hizo nueva todas las cosas, usted debe dar a como usted propuso en su corazón, sin tristeza y sin necesidad, porque si como estamos hablando de este pueblo que se corrompió del pacto de Levítico, porque el pueblo se cansó de dar y que dar, entonces se cansaron de estar con Dios, porque Dios les hablaba directamente con ellos.
Entonces por eso es que Jesucristo dice que no dar ni con tristeza ni con necesidad, sino que usted que sienta que dar. Y mejor el dar que recibir, dice ahí en esa parte. Entonces esa es la exhortación que yo les doy. De todas maneras, Dios les bendiga, este es mi canal, vamos a estar subiendo más videos, Dios les guarde, y ojalá que este mensaje sea de su agrado, pero yo los exhorto a que lean la Biblia, a que busquen más de Dios, no que nos digan, y que enseñanza, y que usted vaya a calentar un puesto de la iglesia el día domingo que le toque decir un versículo no se lo sepa, hermano, es tremendo. Usted le da un versículo, no, que présteme la Biblia, porque no sabe nada de la Biblia. Usted le pregunta a un mecánico, y le sabe todo de un carro, todo lo que es la mecánica. Le pregunta a un panadero, sabe todo de la panadería. Y le pregunta a muchos cristianos qué dice la palabra, no sabe. Se vuelven, son personas, son religiosos, para arriba y para allá y para acá. Pero también hay muchos que no les gusta lo que se predica, cuando se predica lo que no les gusta, porque hay gente que le gusta que le predique lo que a usted le gusta. Si usted le predica otra cosa que a usted no le hayan enseñado o no le gusta, se pone bravo, pero no, no es eso. Y es a la luz de la palabra. Por eso yo no estoy llamando, venga, si es mi iglesia, no. Yo estoy a la luz. Estamos defendiendo la doctrina cristiana, la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, y muchos se han desfiado en la doctrina cristiana. Si usted empieza a analizar lo de los apóstoles, Jesucristo escribió la palabra en estos días en el corazón de las personas. Tengo que incentivar a los templos, mira que en los templos está, no lo estoy diciendo que no vaya a una iglesia, puede ir, pero no pensando que porque va a una iglesia ya usted se salvó, que porque usted alzó la mano y pasó de un paso de obediencia, ya con eso está salvo. Pídale a Dios que le abra el entendimiento. Pídale a Dios que le revele el Espíritu, por intermedio del Espíritu, que le revele la palabra que ya es hecha, no revelaciones, como muchos, revelaciones, que profecías. No, ya eso está hecho, ya la palabra está acá. Hay profecías, pero hay cosas de la Biblia que no son aplicables. Hay cosas que son enseñanza. Hay profecía para estos tiempos, porque hay muchos libros proféticos todavía, que todavía uno los análisis se tienen que cumplir. Pero no todo es aplicable. Usted no puede aplicar la salida del pueblo de Israel, el pueblo cristiano, porque un pueblo que salió con idolatría, un pueblo que se corrompió en el desierto, un pueblo que murió en el desierto. Y el cristiano es muy limpio, la promesa de Jesucristo es muy limpia. En eso, de que lo exhorto. Dios los bendiga, Dios los guarde, y hasta una próxima oportunidad.